practiquen mucho, 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 mucho con ese material, ¿ya? Ahora, dos grupos que vienen mucho en examen de admisión y también se ve en Olimpiadas, pero más en examen de admisión, ¿ya? Que es el grupo del alcohol y es el grupo de la mina. A esto hay que reconocerlo al 100%, porque son los grupos más versátiles que vas a encontrar para todo fin, ¿ya? En el caso del alcohol, el alcohol siempre va a ser catalogado como un alcohol o primario, secundario o terciario. ¿Ya? No existe alcohol cuaternario. Sí había carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, pero como alcohol solamente puede ser alcohol primario, secundario o terciario. ¿Ya? Un alcohol primario está unido a un carbono primario. Un alcohol secundario está unido a un carbono secundario. Y un alcohol terciario, obviamente, está unido a un carbono terciario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que para reconocer a los alcoholes tú tienes esto. Si el carbono es un carbono primario, entonces el alcohol es primario. Si el carbono es un carbono secundario, alcohol secundario. Y si el carbono es terciario, es un alcohol terciario. ¿Cómo reconocerlo? Forma práctica de cómo poder reconocer esto es lo siguiente. O sea, si tú ves la forma si tú ves la forma CH2OH, este es un alcohol primario. Si ves la forma CHOH, este es un alcohol secundario. Y si tú ves la forma COH, este es un alcohol terciario. Así de fácil, ¿ya? Entonces así tú puedes ir reconociendo si estás frente a un alcohol primario, frente a un alcohol secundario o frente a un alcohol terciario. Punto muy importante también, chicos, que ustedes deben tener en cuenta y deben tener mapeado. No siempre que veas al grupo OH vas a estar hablando de un alcohol, ¿ya? Eh, podría ser, ¿ya? Podría ser que si tú tienes espérate, vamos a ver, ojalá que... Si tú tienes sí se puede, ya. Si tú tienes al carbono formando enlace doble, ¿ya? Unido al grupo OH, ¿ya? Aquí esta sustancia no es alcohol, ¿ya? Por la forma en cómo se comporta, no es un alcohol, ¿ya? Tú tendrías que ver al grupo OH que no esté junto al enlace doble o al carbono con enlace doble. Y eso, por ejemplo, tú lo vas a ver acá. Si tú tienes a este grupo OH, tienes aquí un carbono y acá tienes enlace doble, este señor no cumple con el criterio de alcohol. Por lo tanto, no es un alcohol y entra dentro del grupo que se conoce como los fenoles, ¿ya? Acá tienes el grupo OH, este es un carbón, este es otro carbono, perdón, este es otro carbono, este es otro carbono, y no hay enlace simple. Entonces significa que estamos frente a un alcohol. El ciclohexanol es un alcohol. Y acá tú tienes este carbono, y este carbono está unido a este carbono, ¿no? Y acá no hay enlace doble. Por lo tanto, esto también, que es el alcohol bencílico, es un alcohol, ¿ya? Esta fue una pregunta que vino hasta 2 veces en exámenes de admisión San Marcos, ¿ya? Así que te lo menciono porque las preguntas en San Marcos y las preguntas posiblemente también en Cayetano, pues sé que por ahí, si mal no recuerdo, creo que Dominica va a postular a Cayetano, son muy rápidas de resolver. Pero así como son rápidas de resolver, tienes que también conocer la teoría, porque ves, marcas, 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 marcas. Y acá, por ejemplo, te puedes haber quedado y decir, ay, ¿y ahora yo qué marco? ¿Cómo sé que es un alcohol o no es un alcohol? Si mi profe me dijo únicamente que me fije en el OH, sí, pero es el OH, pero además, si no está unido a un carbono con enlace doble, ¿ya? Eso es algo que es muy puntual. O sea, si hay una pregunta en la que tienen, oye, indica cuál de ellos es el alcohol, ya, piénsalo 2 veces porque por ahí puede haber algún truquito, ¿ya? Luego, en el caso de las aminas ocurre algo similar. Puedes tener aminas primarias, aminas secundarias o aminas terciarias, ¿ya? Si tú tienes una amina que tiene la forma NH2, a la mala, es una amina primaria, porque solamente hay hacen mal, tú vas a escuchar a veces a tus profesores que te dicen es un radical, no es un radical, es un sustituyente, ¿ya? El término radical es un término mucho más amplio, ¿ya? El grupo NH2 unido a un sustituyente, esto viene a ser una amina primaria. Si tú tienes
la forma NH, ¿ya? Unido a dos sustituyentes o a dos grupos, ¿ya? Esto viene a ser una amina secundaria. Y si tú tienes el nitrógeno que está unido a dos grupos, o a tres grupos, perdón, ¿ya? Esto viene a ser una amina terciaria. Así los vas a reconocer. Las aminas tienen las particularidades, las más sencillas, de tener naturaleza básica, ¿ya? Cuando las aminas se van haciendo cada vez más grandes, ya van perdiendo su característica de amina y van adoptando la forma del compuesto más grande, que típicamente viene a ser un hidrocarburo, ¿ya? Luego, entonces, esto con respecto a los grupos funcionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? Esta va a ser la última parte teórica porque de ahí ya entramos a la mala a resolver ejercicios. Así que nos queda únicamente un punto que es el más amplio por ver, que es el de isomería. Yo igual les voy a compartir a ustedes los videos de otros ciclos que hemos tenido, preuniversitarios, en donde hemos trabajado química orgánica. Así como lo hice la semana pasada y la antepasada, que les puse videos adicionales, les pongo, ustedes ven las clases y un poco más van entrando en contexto de lo que estamos hablando el día de hoy y pueden practicar todavía mucho más, ¿ya? Espero que lo estén viendo. La forma en que yo me voy a dar cuenta que lo están viendo es que ustedes, o le diste like o te suscribiste al canal. Una de las dos formas, así me voy a dar cuenta. Si no, igual a la larga quien va a dar el examen eres tú, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, isomería. ¿Qué significa la palabra isomería? Iso igual meros partes, ¿ya? Cuando tú hablas de dos isómeros, son sustancias que van a tener la misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. Por ejemplo, por ponerte un caso muy sencillo, pongo a este señor C3H6 oxígeno. Ya, por ponerte ese caso, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, yo podría decir que este señor es el CH3CO CH3, ¿ya? O podría decir que es el CH3 CH2 CHO, así, ¿ya? Cualquiera de los dos casos no es la misma sustancia. O sea, cualquiera de los dos casos tienen 3 carbonos, tienen 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero el primero es una cetona, ¿ya? El primero es una cetona y el segundo, grupo 8, es un aldehído. Entonces, fíjate la diferencia. Mientras uno es una cetona, el otro es un aldehído. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que esta misma fórmula global me puede representar 2 o más sustancias químicas, ¿ya? Esto es lo espectacular que tiene la química orgánica y lo complicado que es la química orgánica. Si no existiera esa propiedad de la isomería, créeme que la química orgánica sería bastante sencilla. Pero como existe la isomería, yo todavía te estoy mostrando la isomería más sencilla que puede haber, porque en realidad, ya cuando lleven ustedes sus cursos de química orgánica para quienes van a estudiar algo relacionado con la química o algo relacionado con la medicina, ahí sí, ahí vas a ver toda la espectacularidad que tiene esto de la isomería. Pero nosotros necesitamos reconocer la parte básica de la isomería, porque reconociendo la parte básica de la isomería voy a tener bastante material para poder enfrentarme a un examen de admisión y a la Olimpiada Peruana de Química, que es el objetivo, ¿ya? En el caso de la isomería tenemos la isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de función cuando es isomería estructural, ¿ya? Cuando cambia la estructura, puedo tener esos 3 grupos: de cadena, de posición o de función, ¿ya? Y cuando hablo de estereoisomería, ¿ya? Hablo de isomería de conformación, isomería geométrica e isomería óptica, ¿ya? Que puede haber muchos más en realidad, pero los que vienen en admisión son estos 6 que te he puesto acá. Estos 6 como mínimo te lo tienes que saber al revés y al derecho. Es bonito, cada vez que te vas metiendo tú en esto te vas a dar cuenta lo espectacular y lo bonito que es, pero tienes que darle el tiempo para poder practicar, ¿ya? Cuando tú hablas de la isomería de cadena está relacionada con la cadena carbonada, ¿ya? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, a esta sustancia, voy a llamarle C4H10, ¿ya? C4H10. Y tengo 4 carbonos unidos a 10 hidrógenos. Entonces, yo se me puede ocurrir colocar una cadena de 1, 2, 3 y 4 carbonos.
pero esto funciona como si fuera un Lego. ¿Qué hago? Mira, puedo tener 1, 2, 3 carbonos y colocar aquí el otro carbono. Entonces formé dos cadenas diferentes. No tengo otra posibilidad. Para esta sustancia en particular solamente tengo esas dos posibilidades. Entonces, esto viene a ser un isómero y otro viene a ser el otro isómero. ¿En qué se diferencian? En la estructura de la cadena principal. Aquí la cadena principal tiene 4 carbonos, aquí la cadena principal tiene 3 carbonos y un sustituyente. ¿Ya? Ahora, yo te puedo decir, tengo el C5H12. Ah, ya, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Cadena de 5 carbonos. Cadena de 4 carbonos y un sustituyente. El sustituyente puede estar acá. O cadena de 3 carbonos y 2 sustituyentes. Ah, profe, pero le falta uno, porque este sustituyente también puede estar acá. No. Porque si tú colocas este sustituyente acá, sería lo mismo, solamente que lo has girado. Solamente tienes esa posibilidad. Tienes que tener mucha imaginación en esto, ¿ah? ¿Ya? Mira, acá tu cadena de 5 carbonos, acá tu cadena de 4 carbonos y este sustituyente. Pero este sustituyente, si yo lo coloco acá, da lo mismo, porque es como si a él lo hubiera girado. O sea, solamente tengo una posibilidad. Y acá tengo otra posibilidad más. O sea, este señor, ¿ya? Llamado pentano, tiene 3 isómeros de cadena. Los isómeros de cadena son clásicos para los alcanos, ¿de acuerdo? Entonces, acá tú tienes la forma de los alcanos. Por ejemplo, el N-butano y el isobutano, el N-pentano, el isopentano y el neopentano. Muy importante, cuando es estructura lineal se le llama N de normal, ¿ya? Cuando tienes forma de la tijera, acá mira, alucínate que tienes una tijerita así, chin, chin, pac, así, ¿ya? O tienes una tijerita acá, chin, 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 así, ¿ya? Esta tijera me representa la forma iso, ¿ya? Este es el N-butano, cadena lineal, N-pentano, cadena lineal, y cuando tienes forma de la tijera, estás hablando del iso algo, isopentano, isobutano, ¿ya? Y cuando tienes esta forma de cruz, ¿ya? Estás hablando de la forma neo, ¿ya? Típicamente se da para estructuras que son pequeñas. Esto no lo vas a encontrar para estructuras grandes porque no tiene mucha lógica. Esto es más que todo como para efectos de examen de admisión, como para que el alumno conozca algunas variantes, pero para fines prácticos no tiene mucha lógica darle eso cuando lo más importante es otra cosa, posiblemente en química orgánica, como su reactividad, como su solubilidad o qué productos voy a obtener yo en el laboratorio. ¿Ya? Luego, la siguiente isomería es la isomería de posición. De lo anterior, chicos, ¿alguna pregunta del isómero de cadena? Vamos a hacer ejercicios bastante de eso, porque es uno de los puntos que viene más en el examen o en la evaluación, así que lo vamos a practicar. En isomería de posición, como su nombre lo dice, la cadena no cambia, ¿ya? En el caso anterior, la cadena cambiaba. Ahora no cambia la cadena. Ahora lo que va a cambiar es la ubicación del grupo funcional. Y por eso estudiamos los grupos funcionales, ¿no? Porque ya reconoce los grupos funcionales y cuando en la misma cadena cambia el grupo funcional de ubicación, estás hablando de un isómero de posición. Por ejemplo, mira, acá nosotros tenemos a dos alquenos, ¿ya? Tienes el alqueno acá a la izquierda y el alqueno aquí a la derecha, ¿ya? 1, 2, 3, 4 carbonos uno detrás de otro. Acá también, 1, 2, 3, 4 carbonos uno detrás de otro. Tu cadena principal tiene 4 carbonos, uno detrás de otro. Solo que aquí el enlace doble se encuentra en el carbono 1, ¿ya? Mientras que aquí el enlace doble se encuentra en el carbono 2. Profe, póngalo en el carbono 3 y es otro isómero. No, porque si yo lo pongo en el carbono 3 es lo mismo que el de acá, solamente que volteado. Tengo dos posiciones nada más, no tengo otra forma, ¿ya? Nuevamente, necesitas mucha imaginación en esto. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Ambos se llaman buteno, pero como el de acá, el enlace doble, se encuentra en el carbono 1, 1 buteno. Como acá se encuentra en el carbono 2, 2 buteno. Cerrado, ¿ya? Acá, por ejemplo, alcohol, mira, 1, 2, 3, 4 carbonos. Cadena lineal de 4 carbonos. Igual, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Cadena lineal de 4 carbonos. ¿En qué se diferencia? El grupo OH está en el carbono 1. Acá el grupo OH está en el carbono 2. Ah, profe, acá sí se puede. Usted ponga el grupo OH acá y se puede. No, porque en ese caso, si yo lo pongo acá, sería lo mismo, pero volteado. Ah, pero entonces ponga el OH acá y es otro más, ¿no? Porque si yo hago eso, tendría el de aquí, pero volteado, ¿no? O sea, solamente tengo dos posibilidades, que sería el 1-butanol y el 2-butanol, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la acetona, ¿no? Date cuenta que aquí el grupo carbonilo, que es el que tienes aquí,
se encuentra en el carbono 2 y acá se encuentra en el carbono 3. No tengo más posibilidades. Entonces, cuando tú cambias la ubicación del grupo funcional, se llama isomería de posición. Cuando cambia la estructura de la cadena principal, ahí sí tienes un problema. Cuando cambia la estructura de la cadena principal, ahí sí hay un problema. Pero cuando no cambia la estructura de la cadena principal y cambia la ubicación del grupo funcional, entonces ahí hablamos que es isómeros de posición, ¿ya? El tercer caso, que es tal vez el más importante, ¿ya? Es la isomería de función o isomería de compensación, ¿ya? Esta isomería se da por lo general entre grupos de compuestos. Casi siempre van en parejas. Por ejemplo, el alcohol con el éter. Por eso es muy importante que reconozcas quién es alcohol y quién es el éter, ¿ya? Luego, el aldehído con la cetona. Nuevamente, quién es aldehído y quién es cetona, ¿ya? Y el caso del ácido carboxílico con el éster, ¿ya? Así puedes reconocer fácilmente si son isómeros de función o de compensación. Acá sí cambian propiedades químicas. En los dos casos anteriores cambian propiedades físicas. Profe, ¿por qué? Porque en los casos anteriores tú hablabas de dos alcanos diferentes, de dos alquenos diferentes, de dos alcoholes diferentes, ¿no? En ubicación de repente del grupo funcional. Pero aquí estás hablando de dos sustancias completamente distintas, dos funciones químicas diferentes, un alcohol con un éter, un aldehído con una acetona, un ácido carboxílico con un éster. Eso hace de que sean diferentes en propiedades químicas, ¿ya? Entonces, como te decía, casi siempre van en parejas, pero ten mucho cuidado, no lo tomes como una regla así cerrada, ¿ya? Tiene que haber algún tipo de análisis porque a veces te pueden cambiar un poco las reglas y ahí sí te metes en problemas si lo consideras que es para todos, ¿ya? Entonces, isomería de función o compensación. Tenemos tres, ¿ya? Ya hemos hablado de la isomería estructural, ¿te acuerdas? Sí, dijimos, isomería estructural son tres, de cadena, de posición y de función, ¿ya? Isomería estructural, de cadena, de posición y de función, ¿ya? Y ahora nos toca hablar de la estereoisomería, que esto sí es una alucinada pero espectacular, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estereoisomería, es isomería espacial. La palabra estéreo significa espacio, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de estereoisomería, hablas de isomería espacial. Y esta isomería espacial en realidad nos va a servir para fines de conocimiento acá, ¿ya? Y ya dentro de alguna carrera de medicina o de ingeniería, ya lo ves de una manera mucho más espectacular. Particularmente yo lo he tenido que ver un año, ¿ya? Porque mi carrera es ingeniería petroquímica y lo mío es conocer a todos los que son derivados del carbono, ¿no? Y mi formación en química orgánica ha sido de todo un año. O sea, es espectacular todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que leer en química orgánica, pero no todas las carreras tienen que ver con eso. Por ejemplo, la carrera de química sí lo exige, la carrera de química, de petroquímica lo exige, la carrera de medicina también lo exige, ¿no? La carrera de salud lo exigen. ¿Por qué? Porque hay bastante de química orgánica acá. Entonces, en este caso particular, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Por ejemplo, en la isomería conformacional se forman los llamados confórmeros, ¿ya? Que, que de alguna manera es cómo pueden moverse los sustituyentes en el espacio. Por ejemplo, imagínate, y lo voy a ir dibujando acá, yo tengo aquí un carbono unido a otro carbono, quiero que lo veas como si lo estuvieras viendo hacia allá, ¿ya? Y este carbono está unido a tres hidrógenos, ¿ya? Ahí va, mira, uno, dos y tres hidrógenos. Y este carbono, el que está atrás, ¿ya? También está unido a uno, dos y tres hidrógenos. Y esto funciona, mira, como si fuera un eje, ¿ya? Que une a estos dos carbonos. Entonces yo tengo la posibilidad que si a esto yo lo dejo quieto, o sea, lo cojo, a él yo lo puedo girar como se me dé la gana, lo puedo girar, ¿no? En sentido horario o en sentido antihorario. Pero al girarlo, yo voy a tener dos posibilidades. Que el hidrógeno de acá me quede justo delante de él, y si yo lo miro así, de frente, ¿ya? Yo solamente voy a verlo de acá porque el de atrás ha quedado oculto por el de acá, este carbono ha quedado oculto por el de acá, este de acá ha quedado oculto por el de acá y el de acá ha quedado oculto por el de acá. Lo he eclipsado. Por eso ese tipo de conformación se le llama conformación
eclipsada, ¿ya? Y en esa conformación eclipsada, ¿qué es lo que tú tienes acá? Te está tratando de mostrar, este hidrógeno está delante de él delante de él y él delante de él. Y esta bola que tú ves acá no es otra cosa que el carbono, ¿ya? Pero podría darse el caso que yo puedo ir girándolo y tratar de separar lo máximo posible. Y esa máxima separación hace que tú lo veas de esta manera. Y a esa conformación se le llama conformación alternada. Profe, ¿y eso para qué? La realidad es que tú no puedes aislar ni a uno ni a otro. O sea, es imposible, no puedes aislarlo. No puedes decir, oye, mira, me aislé al alternado o me aislé al eclipsado. No, no se puede. Es imposible, ¿ya? Pero te ayuda a justificar la estabilidad que tienen estas sustancias. De ahí la importancia de este tipo de isomería, porque te ayuda a justificar cosas que tú no lo podrías entender si es que no existiera este tipo de isomería. Ahora, va más allá, porque este tipo de isomería también permite explicar por qué se da la estabilidad de compuestos cíclicos. Estos compuestos cíclicos son compuestos de cadena cerrada, ¿ya? Compuestos de cadena abierta son los que nosotros hemos visto hasta hace unas diapositivas. Compuestos de cadena cerrada son, por ejemplo, esto que yo veo acá, ¿ya? Profe, es un triángulo, sí, representa un triángulo, pero en realidad es carbono, 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 y acá hidrógeno, 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 hidrógeno. O sea, la forma más práctica de poder representarlo es como un triángulo para no estar haciendo todo el dibujo, forma topológica. ¿Te acuerdas que lo vimos? ¿Ya? Entonces, acá esto es un compuesto cíclico de 3 carbonos, compuesto cíclico de 4 carbonos, compuesto cíclico de 5 carbonos, compuesto cíclico de 6 carbonos. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la forma de cada uno de ellos. Ahora, acá ocurre algo muy particular, ¿ya? Este compuesto, el ciclopropano, existe y el ciclobutano existe. Si fuéramos idealistas, diríamos que el ángulo de enlace aquí vale 60 grados porque es un triángulo equilátero, cada uno vale 60 grados. Acá diríamos que el enlace es un enlace de 90, el ángulo es un ángulo de 90 grados, considerando que sea un cuadrado, ¿ya? Y este enlace en un pentágono es de 108 grados. Si tú recuerdas, lo vimos en las primeras diapositivas, cuando tú tienes enlace simple o hibridación sp3, ¿ya? Que es cualquier tipo de este enlace simple, el ángulo de enlace vale 109,5 grados. Si no lo recuerdas, bueno, vas a tener que repasarlo porque es así. Entonces significa que si acá yo veo enlaces simples, todos los enlaces deberían ser de 109,5 grados o cercanos a 109,5 grados. Pero aquí el enlace vale 60, aquí el enlace vale 90 y aquí el enlace vale 108. Este por lo menos se encuentra bastante cerca de 109,5, pero el de acá, el de 60 y el de 90 se encuentra recontra lejos. Eso es un criterio de mucha inestabilidad, tanto para él como para él. Son muy, muy inestables, porque su ángulo debería ser 109,5 y llega a ser 60 o 90. Y aquí aparece algo que se conoce con el nombre de tensión angular. O sea, el carbono debería estar liberado y tener su ángulo de 109,5 grados y tener libertad de giro a través del enlace, todos felices, todos contentos. Pero acá no. Aquí lo que ocurrió es que el carbono ya está unido y está formando un triángulo, ángulo de 60 grados. Lo recontrarrestringe al carbono. Entonces forma algo que se conoce con el nombre de tensión anular o tensión del anillo, que en este caso es el anillo que es un triángulo o el anillo que es un cuadrado. O sea, la tensión o la inestabilidad del ciclopropano es mucha mayor que la del ciclobutano. Y eso explica por qué estas sustancias son tan reactivas. Porque si a mí me estás poniendo una tensión anular y yo quiero hacer de 109,5 grados, yo voy a buscar cualquier excusa para romper el enlace y convertirme en 109,5 grados como ángulo de enlace. ¿Ya? Esa viene a ser la forma en cómo ellos van a lograr estabilidad. Pero así, como ciclopropano o ciclobutano, son sustancias muy inestables. Y luego viene el ciclopentano, que es el de acá, ángulo de 108 grados. Bueno, de él no hay que preocuparnos mucho, ¿no? Porque 108 grados es lo que puedes esperar, ¿no? Está cercano a 109, relativamente estable. Pero luego nos vamos al ciclohexano.
Y si nos vamos al ciclohexano, que es este de acá, ángulo de 120 grados, nuevamente, un problema. Porque hasta aquí yo tengo el 109,5 grados o cercano, pero aquí nuevamente empecé a hacer que el ángulo aumentara. Entonces, profesor, ese también es inestable. No, más bien por el contrario, los que son del ciclopentano hacia arriba son estables. ¿Y por qué ocurre ese suceso? Eso ocurre porque nosotros todavía tenemos la visión plana. O sea, se me está ocurriendo que este señor del ciclohexano se encuentra en el plano, y eso no es cierto. Los átomos de carbono se pueden desplazar, se pueden flexionar, ¿ya? Y al flexionarse forman estructuras que hacen que le den estabilidad, ¿ya? O sea, si yo me imagino a la estructura del ciclohexano así, esto es un plano, pero en realidad no es así. Si yo tomo como referencia este carbono y tomo como referencia este carbono de acá, estos dos carbonos, este y este, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que yo puedo flexionar hacia adelante o puedo flexionar de esta manera. Entonces, en este caso, está ocurriendo que este señor, yo lo estoy poniendo de... Uy, así no sé. ¿No? Uy, qué feo. Ya. Este señor que yo tengo acá, ya, yo lo estoy dibujando o le estoy dando esta conformación. Chan, chan, así. ¿Ya? Y a él yo le estoy dando esta otra conformación. Chan, 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 así. ¿Ya? De tal manera que cuando yo flexiono los enlaces, lo que va a ocurrir es que les voy a dar el ángulo que ellos están buscando de 109,5 grados. A esta conformación, que parece un bote, se le llama conformación bote. Ya a esta conformación, que parece una silla, se le llama conformación silla. Así de fácil. ¿Ve? Entonces, esto permite justificar la estabilidad que van a tener estas sustancias. Entonces, la isomería de conformación ayuda más que todo para justificar la estabilidad de alguna sustancia, porque como te comentaba, tú no los vas a poder aislar, ¿ya? No, no existe, no hay forma de hacerlo eso. Bueno, acá tenemos el otro tipo de isomería, que es la isomería geométrica, o también conocida como isomería cis-trans, y esto ocurre cuando hay restricción de giro a través de un enlace. ¿A qué me refiero? Si te acuerdas que hace un rato vimos el enlace simple y el enlace carbono-carbono se podía mover, ¿no? Podía girar. Pero ¿qué ocurre si yo tengo un enlace doble? Si yo tengo un enlace doble, digo, ah, ya mira, voy a girar y ¡pac! Le pones el enlace doble y ya, chao, perdiste, porque ya no puede girar alrededor, lo restringe. Y puede ser que tus sustituyentes queden de esta manera, ¿ya? Como puede ser que tus sustituyentes quedan de esta manera. Aquí quedaron del mismo lado, pero aquí quedaron de lados opuestos, ¿ya? Entonces, cuando quedan del mismo lado, al isómero se le llama cis, del mismo lado. Y cuando están de lados opuestos se le llama isómero trans, ¿ya? Es importante esto de acá porque lo único que cambia es la ubicación de ellos en el espacio. O sea, él y él es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, o en fórmula me refiero, no en propiedades, pero sí en fórmula, en composición, tal vez, no sé si en reactividad, es correcto decir en reactividad, pero sí por lo menos en fórmula, en composición es lo mismo, ¿ya? Pero cuando tú ahora los tienes aquí, ellos ya cambian sus propiedades. Uno, por ejemplo, el de acá es una sustancia polar y esta es una sustancia apolar, ¿de acuerdo? La única manera de poder diferenciarlos es a través de sus propiedades químicas, pero eso se va a dar porque uno tiene isomería cis y el otro tiene isomería trans. ¿Y cómo yo reconozco la isomería cis-trans? Siempre, 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 ¿ya? Lo que tiene que ocurrir, siempre lo que tiene que ocurrir es que a cada átomo de carbono que forme la isomería cis-trans debe tener dos sustituyentes diferentes. Ojo, eso es muy importante. Por ejemplo, este carbono tiene dos sustituyentes diferentes y este carbono también tiene dos sustituyentes diferentes. Mira, este carbono tiene uno y dos sustituyentes diferentes y este carbono tiene uno y dos sustituyentes diferentes. Acá no. Este carbono, basta que uno tenga el mismo sustituyente, perdió. Acá ya no hay isomería cis-trans. La isomería cis-trans únicamente se va a dar cuando se cumple esta condición. ¿Ya? Otra forma de verlo es esta. Mira, ve, por ejemplo, acá tú tienes un ciclo, ¿no? Solo que aquí los sustituyentes están del mismo lado y acá los sustituyentes están de lados opuestos. Chicos, pregunta.
Acá, ¿qué tipo de isómero es este? ¿Isómero cis o isómero trans? Al ojo. ¿Cis o trans? Cuando están del mismo lado, al isómero se le llama cis. Y cuando están de lados opuestos, al isómero se le llama trans. ¿Ya? Entonces, el primero se va a llamar cis 1,2 dimetilciclopentano y el segundo trans 1,2 dimetilciclopentano. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo tipo de isomería, isomería, estereoisomería. ¿Ya? Y el último, ya para ir cerrando la locura que es esto de acá, es la isomería óptica, ¿ya? En la isomería óptica aparece algo que sí te van a pedir reconocer en las preguntas de admisión y en las preguntas de la Olimpiada, que es el carbono quiral, ¿ya? ¿Qué es un carbono quiral o asimétrico? Un carbono asimétrico es el que tiene 4 sustituyentes. 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, mira, este carbono tiene cloro, bromo, flúor e hidrógeno. ¿Ya? El cloro y el bromo están en el mismo plano. ¿Ya? El hidrógeno está atrás. Atrás, ¿ah? Mira, alucínate. El cloro, el bromo están en el mismo plano. Al hidrógeno llévalo atrás y al flúor llévalo adelante. Ah, y justo te dice, mira, hidrógeno atrás, flúor adelante. ¿Ya? Y esto de acá, imagínate que es un espejo y lo pones a este compuesto aquí así, ¿ya? Si él lo pones en el espejo, lo que tú verías en el espejo de él es esto. Verías al flúor por acá y verías al hidrógeno por acá. Pero ahora, haz lo siguiente, tienes que meterte tu alucinada, ¿ya? Gira, gira esto teniendo como eje al cloro, al carbono con el cloro. Gíralo, o sea, tú tienes así, gira. De tal manera que ahora el bromo te quede adelante y el cloro te quede arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a observar? Vas a observar que cuando tú hagas ese giro, el hidrógeno ahora va a quedar adelante y el flúor va a quedar atrás. Profe, no sea loco, es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, si tú tienes a él y a él le pones un espejo adelante, tu otro compuesto va a ser este de acá, ¿ya? Este es tu otro compuesto. Pero a este compuesto ahora gíralo. Y al girarlo, te vas a dar cuenta que el hidrógeno queda ahora adelante y el flúor queda atrás. Profe, pero es la misma sustancia. No, estamos hablando de 2 sustancias diferentes. Tú construiste esta sustancia, tú construiste esta sustancia, pero es como si ambos se vieran al espejo. Y si se ven al espejo, por más que parezcan que son lo mismo, no, porque en realidad la ubicación de los sustituyentes no es la misma. Ocurre con las manos, ¿ya? Por ejemplo, pon tu mano así, ¿ya? Haz el ejercicio, pon tu mano así, ¿ya? Ahora, imagínate que tú tienes un espejo acá, ¿ya? Tienes un espejo. Pon tu mano, tienes un espejo. ¿Qué es lo que verías en el espejo? Esto. Haz lo mismo que yo estoy haciendo. Lo mismo que yo estoy haciendo. Si tú tienes esta mano y pusiste un espejo, lo que verías en el espejo es esto. ¿Cierto? ¿Ya? Relación objeto-imagen especular. Así se llama. Objeto-imagen especular. ¿Ya? Las manos son quirales. ¿Y por qué son quirales? Porque guardan la relación objeto-imagen no superponibles. Trata de colocar tu mano sobre la otra, no puedes. Tu dedo gordo queda de este lado y tu dedo gordo de acá queda de otro lado. No son superponibles. A pesar de que guardan la relación objeto-imagen, no son superponibles. No se pueden superponer una sobre otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser cuando algo es quiral, ¿ya? Y lo que te van a pedir a ti en la isomería óptica es reconocimiento, sobre todo, de los carbonos quirales. ¿Cómo yo lo reconozco? Porque tiene 4 sustituyentes diferentes alrededor y guardan esa relación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que 2 sustancias son isómeros ópticos? Porque cuando pasa la luz ya polarizada a través de ellos, si uno genera un ángulo de giro de la luz de 5 grados en sentido horario, el otro va a generar
un ángulo de giro también de 5 grados, pero en sentido antihorario. La única manera de diferenciar a uno y al otro es cuando la luz polarizada pasa a través de ellos y tú vas a ver el ángulo de giro. Va a ser exactamente el mismo ángulo de giro, pero uno en sentido horario y el otro en sentido antihorario. Es la forma en cómo lo vas a reconocer.